Muy buenas tardes, estimada docente, compañeros. Mi nombre es Evelyn Fernanda Campaña Flores del séptimo nivel de Paralelo A de la carrera de Derecho. A continuación voy a dar el análisis de la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. ¿Qué relación tiene el derecho con estos principios? Es cuando hablamos sobre contratos comerciales internacionales, que son aplicados cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo por estos principios se va a regir por estos principios. Entonces, hablemos. Los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales fueron publicados por primera vez en 1995, siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. De acuerdo con el preámbulo, los principios de UNIDROIT establecen las reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija bajo estos principios. También serán de aplicación cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Asimismo, hay que subrayar la importancia que ha adquirido con el tiempo los principios de UNIDROIT a la hora de interpretar o completar instrumentos internacionales de derecho uniforme del comercio internacional por parte de jueces y tribunales. Por lo tanto, los principios de UNIDROIT es lo que suelen definir un derecho internacional como soft law, es decir, instrumentos cuasi legales por sí mismos que no tienen ningún carácter vinculante a nivel jurídico, por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que las crean no tienen poder legislativo, son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta, etcétera, que se emiten por algunos organismos e instituciones internacionales que cada vez adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente utilización. En este sentido, la utilidad de los principios de UNIDROIT radica que son una serie de principios reconocidos por una serie de especialistas en la materia, como habituales en la práctica diaria del comercio internacional, siendo por lo tanto principios, usos y maneras del comercio internacional también conocidos como lex mercatoria. Estos principios y costumbres habitualmente no suelen tener en cuenta que los códigos de comercio y la legislación interna de los países más enfocada en las transacciones nacionales que en las internacionales. A continuación, vamos a hablar sobre los elementos diferenciadores de los principios de UNIDROIT. A modo de ejemplo, se podría mencionar a lo dispuesto en la formación de un contrato, ¿sí? También podemos decir, antes de continuar con esto, podemos decir que no obstante a lo anterior, tal como recoge en el artículo 1.4, esos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o subnacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes del derecho internacional privado. Entonces, ahora, ¿cuáles son los elementos diferenciadores de los principios de UNIDROIT? A modo de ejemplo de que podríamos mencionar a lo dispuesto en la formación de un contrato. Primero, libertad en forma en los contratos internacionales. Los principios de UNIDROIT se limitan a disponer que nada de lo expresado en estos principios requieren que un contrato de declaración o acto alguno deba ser celebrado o probado conforme a una forma en lo particular. El contrato puede ser probado, por cualquier medio, incluidos los testigos. Hablamos del artículo 1.2. Reconoce los usos y costumbres del comercio internacional. En ese sentido, el artículo 1.9 dispone que las partes están obligadas por cualquier uso que sean ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil que se trate, al menos que la aplicación de dicho uso sea irrazonable. Debe ser confidencial
tal y como recoge en el artículo 2.1, numeral 16. Si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio. Independientemente de con posterioridad se perfecciona o no el contrato. Cuando fuere el apropiado, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación podrá incluir una compensación basada en el beneficio recibido por la otra parte. Otro punto, también podemos hablar que se resuelve el problema de la batalla de las condiciones generales de la contratación. Los principios disponen que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo excepto a la que se refiere a dichas cláusulas, el contrato se extenderá perfeccionando sobre la base de los términos acordados y lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes, a menos que una de las partes claramente indique con antelación o con posterioridad y sin demora injustificada, el informe a la contraparte que no desea quedar, obligada por dicho contrato. También habría que destacar que los principios ofrecen unos estándares para regular las negociaciones previas. En este sentido, habría que destacar el artículo 2.1.15, que dispone que la parte que negocia o interrumpe negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados por otra parte. Los principios de UNIDROIT se suponen un paso adelante en el desarrollo de una nueva Lex Mercatoria internacional como cuerpo autónomo de derecho. Y en cuanto al ámbito de la aplicación de los principios UNIDROIT, estos están dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales con relación a la característica internacionalidad. No se adopta ningún criterio que la determine, por el contrario, se afirma que dicho concepto sea interpretado en el sentido más amplio posible, a fin de excluir la dicha calificación solo aquellas relaciones contractuales que carezcan de todo elemento de internacionalidad, es decir, cuando los elementos trascendentes del contrato tienen puntos de conexión única y exclusivamente con una sola nación. Por otra parte, respecto de la mercantilidad del contrato, se excluyen las operaciones, las llamadas de consumo. Sin embargo, aún no se define el carácter mercantil, a interpretarse en un sentido más amplio. Por otra parte, el actual preámbulo desarrolla el propósito de los principios. Estos principios restablecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Ellos deberán aplicarse cuando las partes hayan logrado someter un contrato a sus disposiciones. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que el contrato se rija por los principios de derecho, como hablamos anteriormente, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Ellos pueden ser aplicados cuando las partes no han elegido alguna ley para regular el contrato. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales del derecho uniforme. Ellos pueden ser utilizados para interpretar o suplantar una ley nacional. Estos principios pueden servir de modelo a la legislación a nivel nacional e internacional. Tomando en cuenta el propósito de los principios UNIDROIT, la doctrina no es uniforme en cuanto a determinar su naturaleza jurídica. Por una parte, los principios UNIDROIT han sido considerados una recopilación de soluciones a casos que frecuentemente ocurren en el campo de relaciones internacionales de índole comercial. Ello ha motivado que en el estudio de los mismos se haga alusión a los Restatement of Contracts. En este sentido, Farnsworth señala que los mismos se asemejan en el extracto a recopilación de sentencias que resuelven problemas contractuales dictadas por órganos jurisdiccionales angloamericanos que causan precedentemente para casos análogos, una vez que son publicados. De esta forma expresa que en cuanto a su forma de representación se asimilan a la compilación de decisiones desarrolladas en la Restatement of Contracts, siendo estos una guía y modelo para la titulación, elaboración, comentarios, orientaciones, así como ejemplos adicionados de los principios UNIDROIT.
Estimada docente, muchas gracias. Hasta aquí mi interpretación.